Asturias se encuentra hundida en un mar de pobreza y, señorías, nos gustaría saber qué están haciendo para paliar esta situación, porque ustedes hacen y hacen, pero al final no hacen absolutamente nada. Según el informe AROPE, 1 de cada 4 asturianos se encuentra en estado de pobreza económica, y eso, insistimos, sin incluir los datos de la crisis COVID, y eso que no van a dejar a nadie atrás. Póngase usted en esta situación, no me diga que yo me ponga en la situación de los MENAS, póngase, que usted es la consejera. Su supuesto enfoque social es ineficaz y obsoleto. Entendemos, señora consejera, que pese a su pretendida sensibilidad social, en el fondo son pasivos e ineficaces, aplicando políticas sociales que son más para la galería que para otra cosa. Porque ni siquiera su continuada política de subsidio está dando resultados, no da resultados. ¿No sería mejor que dedicasen ese dinero a promocionar empleo, favoreciendo la industria, el comercio, apoyando a los autónomos y los emprendedores? Y por eso Asturias se está convirtiendo en una auténtica fábrica de pobreza.